Todo inició en el año 1808, cuando a España llegó la invasión napoleónica y con ella el aprisionamiento de Fernando VII. Napoleón, hermano de José Bonaparte, asumió el poder de la corona española a José. Para detener a Napoleón en España se creó la Junta Central de Sevilla, luego reemplazada por el Consejo de Regencia, que se encargaba de gobernar a las colonias americanas. Cuando llegó toda esta información a Chile, este se puso del lado de los españoles, siéndoles leales al rey Fernando VII. Toda esta situación coincidía con la subida al trono de García Carrasco, el cual debió renunciar debido a sus ideas de gobernación que no eran muy efectivas. Por ende, renunció en 1810, cuando Mateo de Toro y Zambrano asumió el poder. Entonces, ante esta situación de invasión, los criollos crearon un movimiento juntista que decía reemplazar la gobernación española por una junta de notables que mantenga el gobierno mientras Fernando VII estuviera preso y administrar la capitanía general de Chile. Además, el pueblo se dividió en dos grupos: realistas que coincidían que reconocían la soberanía de las instituciones españolas en reemplazo de Fernando y condenaban a cualquier persona a organizar un gobierno autónomo. Por otro lado, los patriotas eran fieles al monarca y creían en la retroversión del poder al pueblo, queriendo formar un gobierno autónomo. Mateo decidió aceptar la convocatoria a un cabildo abierto para organizar una junta de gobierno. Así, el martes 10 de septiembre de 1810, a las 9 de la mañana, esta junta se convirtió en la primera forma de gobierno de Chile que permitió el papel de la aristocracia criolla. Luego del fallecimiento de Mateo, el poder pasó a Juan Martínez de Rosas, quien realizó el primer Congreso Nacional el 4 de julio de 1811. Tras acabar con la contrarrevolución de Tomás Figueroa, se generaron las elecciones, de las que sobresalieron varios diputados que querían una mayor autonomía sin separación del Imperio Español. En un comienzo el gobierno se mantuvo en intenciones independistas, pero luego, con la subida al poder de José, se generó un golpe de Estado con el fin de la creación de un nuevo Congreso. Sobre esto, Fernando de Abascal, virrey de Perú, inició una contrarrevolución enviando tropas militares a Chile. Los realistas, encabezados por Antonio Pareja, zarparon al Callao en enero de 1813, con destino a Chiloé y Valdivia, donde una vez ahí reclutaron a 2.000 hombres, con quienes fue hacia Concepción para enfrentar a las fuerzas patriotas. Luego de llegar a Talcahuano, entraron a Concepción, aumentando su masa militar para ir a Santiago, mientras los patriotas, liderados por Carrera, se dirigieron al sur, donde se encontraron con las cercanías de Liniers, generando la batalla de la Hierbabuena, donde ganaron los realistas. Más tarde, ambos se reencontraron en la batalla de San Carlos, donde los patriotas vencieron, logrando el decline del ejército realista a Chillán. Tras llegar a Chillán, los españoles debilitaron a los patriotas, quienes evitaron la derrota gracias a Bernardo O'Higgins, quien obligó a los realistas a retroceder hacia Concepción. Con el fallecimiento de Antonio Pareja, sucedió al trono Juan Francisco Sánchez. El virrey de Abascal envió un nuevo contingente desde Perú en 1814 bajo la orden de Gabino Gainza, quien fue a Concepción y retomó el avance hacia Santiago, pero fue detenido por O'Higgins y Maquena. Bajo esa instancia, ambos bandos firmaron el 3 de mayo de 1814 el Tratado de Lircay, el cual no fue muy efectivo, ya que fue rechazado por el virrey Abascal, quien comisionó al general Mariano Osorio para reiniciar las acciones. Osorio llevó a Concepción en agosto de 1814. Inició un avance hacia el norte, derrotando al ejército patriota en el desastre de Rancagua, y ocupó Santiago sin oposición, dando inicio a la reconquista española. Con la llegada de los realistas y Fernando se inició la guerra de la independencia. Con ayuda de gente unida a la causa, los realistas lograron controlar gradualmente el sur del país, mientras se creaban desacuerdos entre Carrera y O'Higgins.
Finalmente, los realistas derrotaron a los patriotas en la batalla de Rancagua el 2 de octubre de 1814, lo que significó el exilio de los patriotas al otro lado de los Andes, asumiendo como gobernador a Mariano Osorio. La campaña de contrarrevolución emprendida por Oscar tuvo éxito, dando el siguiente paso a destituir a Fernando VII, repuesto al trono tras la caída de Napoleón. Enseguida se eliminaron todo tipo de iniciativas republicanas dadas por José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins. Se instauraron las instituciones de gobierno administrativas y judiciales de la colonia, y todo Chile cayó en manos de realistas, dando inicio a la Reconquista Española, donde se restauraron las instituciones coloniales, los gobiernos de Mariano Osorio y Casimiro. Los patriotas fueron cruelmente perseguidos, se impuso el toque de queda y se ordenó el arresto de muchas personas que habían participado en la guerra patriota. Algunos grupos generaron protestas, como la dirigida por Manuel Rodríguez, que planeaba una expedición para recuperar Chile. Para este bando independentista, a principios de 1817, el gobierno libertador cruzó los Andes, dando origen al enfrentamiento entre realistas y patriotas al norte de Santiago en febrero de 1817. 2 días después, las tropas de San Martín y O'Higgins entraron a la ciudad aclamados por la población, llegando a su fin la Reconquista Española. En 1817, el ejército de los Andes, al mando de José de San Martín, cruzó la cordillera de los Andes el 12 de febrero de 1817, derrotando a las tropas realistas en la batalla de Chacabuco, dando inicio a la Patria Nueva. O'Higgins, nombrado director supremo, dictó el 12 de febrero de 1817 la independencia de Chile, que daría su confirmación con la victoria del ejército patriota en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. Bajo el gobierno de O'Higgins se realizaron varios cambios en la infraestructura, expediciones, títulos, ventas, reglamentos, cementerios y la ley de la amnistía en 1822. En este año, O'Higgins creó una constitución que le permitiría establecer su cargo por 10 años más. Todas estas medidas, sumadas a la impopularidad del ministro José Rodríguez Aldea, provocaron la resistencia de Santiago y el alzamiento de las provincias en su contra. Para evitar esto, O'Higgins renunció el 28 de enero de 1827. Con la caída de O'Higgins, se inició un periodo llamado inestabilidad político-constitucional, marcada por los límites de un proyecto de régimen republicano. Tras la renuncia de O'Higgins, el país quedó sin cargo político durante muchas décadas, hasta que Ramón Freire asumió como director supremo, y una de sus medidas fue dar el juicio de residencia de O'Higgins, quien logró salir de Chile y establecerse en Lima. Además, Ramón Freire firmó el decreto que establecía a Chile como nombre oficial del país. Se dedicó a acabar con la resistencia colonial en Chiloé, pero el desorden político del país resultó un inconveniente. Su gobierno estuvo marcado por grandes avances, pero también problemas financieros, lo que lo llevaron a embarcar los bienes del clero y postergar el pago de la deuda externa. A pesar de eso, el dinero no fue suficiente. Para pagar los sueldos del ejército fue necesario establecer el estanco de tabaco a la firma de Portales Sea en 1824. Este trato fracasó luego de 2 años, y aún así Freire llevó a cabo obras humanitarias como la eliminación de la esclavitud en julio de 1823, gestionado por José Miguel Infante. Durante este periodo llegó a Chile la Misión Musi, que era una obra de la Iglesia para solucionar el problema entre ella y el Estado, la cual fracasó. El 29 de diciembre de 1823, Freire creó una constitución política y permanente de Chile, que dirigía las actividades de los ciudadanos. Esta fracasó y se suspendió luego de la expedición fallida de 1824. Ramón Freire terminó la independencia territorial de Chile con la incorporación de Chiloé en la batalla de Poder y Bellavista
en 1826, que llevaron a la firma del Tratado de Tantauco en 1826. Freire renunció a su cargo dejando como sucesor a Blanco Calvo Escalada, el cual aprobó una serie de leyes que iniciaron la práctica del sistema federal. Sin embargo, estas dividían a Chile en provincias autónomas que resultaron impracticables. Por eso, Escalada renunció el 9 de septiembre y sus atribuciones en el gobierno federalista fueron un fracaso, iniciando un caos en el país. En 1828. Antonio Pinto aprobó la Constitución en 1828 y en elecciones fue reelegido, pero se lo acusó de fraude electoral, por lo que decidió renunciar, y entonces asumió el cargo Ramón Vicuña. Esto generó el levantamiento del ejército a cargo de Joaquín Prieto, quien controló rápidamente el sur de Chile, dando inicio a la Revolución de 1828. Pinto y Vicuña renunciaron para evitar la guerra civil, pero ya era tarde. La unión entre conservadores, estanqueros y ojinistas produjo la caída del régimen liberal y instauró un gobierno revolucionario a cargo de José Tomás Ovalle. Finalmente, en la batalla de Lircay, salió como victoriosos los revolucionarios, dando fin al régimen liberal. Luego de que Joaquín Prieto triunfara en la revolución, marcó el inicio de una nueva etapa de Chile. El grupo conservador se impuso de manera definitiva sobre los liberales. Una vez en el poder, dio estabilidad al país y diseñó instituciones que rigieron durante gran parte del siglo XIX. Los conservadores eran ciudadanos que encontraron una buena interpretación de lo que entendían por orden institucional, basado en la administración centralizada del poder. Joaquín Prieto asumió como presidente de la República en 1831, convirtiéndose en el hombre más importante del país, siguiendo con la ideología de Portales de carácter autoritario. Tomó varias medidas con el fin de ordenar la República y combatir los problemas sociales, y otras para eliminar a sus enemigos políticos. Con el fin eliminó a los bandidos, cuatreros, retiró, defendió ideas liberales, apresó y exilió a muchos líderes pipiolo, y promulgó la Constitución de 1833, la que entregaba fuertes poderes al presidente de la República. Esto permitió que el país acabara en un periodo de anarquía de años anteriores, quedando estable, sentando las bases institucionales en que se desarrollaron los posteriores regímenes y comenzando a recuperarse la economía. El descubrimiento del mineral chañarcillo y venta de trigo comenzaron a otorgar riqueza al país. Sin embargo, la rivalidad de Valparaíso y Permanente del Callao por el dominio del Pacífico creó la Confederación Perú-Boliviana de Andrés de Santa Cruz. Portales, uno de los promotores de la guerra, en su cargo de ministro, logró que el Congreso declarara la guerra el 28 de septiembre de 1836. El pueblo y el ejército no estaban convencidos de ir a la guerra, pero el asesinato de Portales en 1837 fue la gota necesaria para la participación en la guerra y la victoria en la batalla de Yungay, al mando de Bulnes, el cual fue elegido como sucesor de Prieto. Durante este periodo, la economía chilena siguió en auge y se inició la época de expansión con el establecimiento de una colonia en el estrecho de Magallanes. Al fin de su mandato, un intento revolucionario para evitar la asunción de Manuel Montt fue aplacado tras la batalla de Loncomilla. Junto a su ministro Antonio Varas, siguió la senda de su predecesor y realizó varias obras y dio inicio a la colonización del sur de Chile. Sin embargo, la estabilidad del régimen conservador comenzó a tambalear debido a la cuestión del sacristán y dio origen a un conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado. En esto, los conservadores se alejaron del presidente y se opusieron al gobierno, dando origen a la fusión liberal-conservadora. Al postularse Antonio Banderas como candidato presidencial, estalló la Revolución del Norte del Chile.
Finalmente, Varas fue derrotado por la fusión liberal-conservadora en 1861, instaurando la República Conservadora.